Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día miércoles, que tal vez salga antes, ahora estamos haciendo las cosas un poco más rápido, bueno, da lo mismo. El video está vigente mientras esté vigente lo que comento, puede ser una hora, puede ser una semana, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que este programa lo auspicia, por un lado, el método EVE, que es para que usted elimine esas cosas feas que hay en su cuerpo. La celulitis, por ejemplo, preocupa mucho a la señora. Y unas cosas que llaman estrías. Hay un montón de cuestiones que no se eliminan simplemente con gimnasia o con deporte. Hay un método especial que lo trajo de Corea del Sur, el método EVE, que se imparte en tres locales. Uno está en Vitacura, otro en Concón y el tercero está en Los Ángeles, en el sur. Son métodos para eliminar, que están hechos para eliminar específicamente ese tipo de situaciones y otras más. Así que si usted quiere estar con un cuerpo más decente, digamos, póngase en contacto con Método EVE. Continúo con Hey, Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente, se concentran pocos y tiene métodos muy especiales. Trabajan de lunes a domingo y con esas herramientas laborales consiguen resultados muy rápidos. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar o modificar o cambiar los pisos de su casa, por ejemplo, cambiar el piso flotante por parqué de verdad, o cambiar el parqué por otra cosa, o cambiar unas baldosas de un patio por unas más bonitas, más nuevas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Tienen pintores profesionales, tienen mueblistas para muebles de cocina, que es un tema complicado por las cañerías de gas, de agua, etcétera, y tienen arquitectos para obras mayores, puros profesionales para entregarles a ustedes un trabajo profesional. Bueno, vamos a empezar el día entonces, que creo que este programa va a ser un poco más breve. Eh, Uno de los temas que ha estado vigente más de una semana, cosa bastante curiosa, pero porque los hechos están durando más de una semana simplemente, es esto de los amarres. Es decir, el gobierno se va, pero quiere dejar a gente en puestos claves. ¿Para qué? Para torpedear, pues, ¿para qué otra cosa va a hacer? Para hacer la tarea que otros van a hacer en las calles, que van a cumplir en los gremios, que otros van a llevar a cabo en el Parlamento. Entonces también quieren que dentro del Estado haya su gente, quinta columnistas, para destruir, para informar, para sabotear, para lo que sea, en función de la, llamemos la ideología de los genios resplandecientes que al fin se van. Y uno de los personajes que ha saltado a la luz pública con mucha fuerza, aunque esto está ocurriendo a todo nivel, yo creo que o sea, sé que en muchos programas, el año pasado, y me parece que también el antepasado, hablé de cómo este intento revolucionario no iba a hacer uso del viejo procedimiento de los barbudos piojentos, eh, pasando por las calles con camionetas con ametralladoras. Eso no era posible. Iban a simplemente acopar el Estado con su gente, a llenarlo de su gente. Lo hicieron. Miles y miles y miles de camaradas de barbita y bigote llegaron al aparato público y ahí están, y se pretende que sigan estando ahí, sigan saboteando. Por último, el saboteo consistente en no hacer nada, no hacer la pega. Cosa que ocurrió incluso con el gobierno de Boric, con esta gente, porque son ineptos, no sirven para nada, ni siquiera para hacer la revolución. Bien, el caso que ha estado, digamos, que tiene más nombre y apellido, que ha sido, digamos, más vistoso, uno de los más vistosos, es el del señor Galo Alderstein, que llegó a ser, llegó a la subsecretaría de Defensa, nada menos el primer comunista en la historia, un comunista que lo primero que quieren destruir es las Fuerzas Armadas de la burguesía. Llegó al poder en el Ministerio de Defensa. Bastante increíble por un lado y bastante obvio por otro. Con un gobierno como este era evidente que iban a tratar de hacer eso. Alderstein, en lo personal, debe ser, creo yo que es, de todas las personas de digo personas porque no tengo otra expresión, de esta tribu que llegó al poder, debe ser el más capacitado, de lejos. Es un tipo que es ingeniero civil eléctrico, me parece.
tiene un máster, me parece, en psicología clínica, ha tenido una serie de distinciones académicas y ha cumplido papeles que lo convierten en más que otros personajes de la izquierda en un especialista en temas militares y es comunista, entonces era como anillo al dedo para ese cargo. Y llegó al cargo cuando ejercía esta señora de ministra de Defensa y Edelstein intentó hacer cosas que no le resultaron, intentó cambiar la, como dijéramos, el currículum educacional de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, no le resultó, pero sí le resultó llenar al Ministerio de Defensa con comunistas. ¿Qué pueden hacer los comunistas en el Ministerio de Defensa? Se preguntarán ustedes. Bueno, demoler por dentro. ¿Qué otra cosa? Ok, bueno, se va ahora, tiene que irse, y de las últimas cosas que hizo fue amarrar en un cargo a una tal Jessica Tapia como directora del departamento, aquí lo tengo anotado, de estudios y análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. ¿Quién es Jessica Tapia? Se preguntarán ustedes. Bien, antes de eso, el cargo que va a ocupar o que pretende ocupar es un cargo de planta directiva grado 5, que significa que le da estabilidad laboral. O sea, supuestamente no la pueden echar. ¿Quién es Jessica Tapia? No tiene carné político definido, no tiene un carné del Partido Comunista o del Partido Socialista, pero es de ese sector. Fue directora de Derecho en la universidad, en la infame Universidad Arcis, que ya saben que terminó eso siendo una catástrofe para los alumnos que entraron ahí, una universidad izquierdosa, pero que de universidad tenía muy poco, recibió aportes, y eso lo dice todo, de Chávez, millones de dólares, y el vicerrector era el señor, miren ustedes qué casualidad como coincide, el vicerrector de la Arcis era el señor Alderstein, y trabajaba muy íntimamente con la señora directora de Derecho, la señora Jessica Tapia. O sea, hay una relación entre ambos, política y ideológica, supongo, de vieja data. Y en relación a Arcis, que fue una institución que abandonó al estudiantado que había cometido la estupidez de matricularse ahí. Bien, esos son los antecedentes de Tapia, esos son los antecedentes también de Alderstein. Y ha estado en otras posiciones y en otras actividades la señora Tapia, claramente la ubican en la izquierda, es obvio, esto no se necesita, digamos, una huella digital, la señora Tapia por algo la está nombrando en este cargo en defensa el señor Alderstein. Es una... Lo que intenta Alderstein, que es lo que intenta todo el gobierno, es escandalosamente fresco, es de una frescura inconcebible, indescriptible, incalificable. Pero tiene un componente ideológico, no es meramente un acto de frescura para favorecer a quienes han sido compañeros de ruta por mucho tiempo, es un tema de dejar gente que les permita, si no pueden sabotear, al menos informar lo que está pasando dentro del aparato del Estado que va a caer en manos de Kast y su gente. Estas personas, la gente de izquierda, la gente que tiene una fe, especialmente los comunistas, que tienen la fe comunista, creen en la sociedad comunista, que es el concepto más retardatario y retrógrado que existe, como ya les voy a contar. Estas personas no pierden su fe por el hecho de una derrota electoral. Estas personas no dejan de creer en el hombre nuevo y en la sociedad comunista porque hayan sido derrotados en una campaña presidencial. Esta gente es como un creyente, es como un jesuita, es como un budista, no sé, siguen en lo suyo toda su vida. Y estas situaciones no las ven como una catástrofe, las derrotas las ven como un tropiezo político, pero ellos siguen creyendo en lo que creen y siguen actuando en función de esa creencia en las posiciones que en la vida los ponga. En un momento dado pueden estar en un gobierno, en otro momento dado en una oposición, en otro momento dado de quinta columnista. El Partido Comunista, la ideología comunista, a lo largo de su historia, ha sido muy eficaz en conquistar el corazón y el pequeño cerebro de muchas personas. Historias de espionaje de personajes que estaban metidos en el corazón mismo de gobiernos de países occidentales. Está lleno la historia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Está repleto de tránsfugas
políticos que se convirtieron en espías, en saboteadores del Partido Comunista, en ese caso del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque siguen siendo creyentes y creen, honestamente supongo, de que su causa es tan importante para el futuro de la humanidad que todo vale. Y por eso que están dispuestos, como ocurrió claramente en la Unión Soviética, a crímenes en una escala masiva, industrial. Porque, ¿qué importa la vida de un personaje, de una persona de carne y hueso de hoy, en comparación con el futuro de la humanidad? Esa es la manera de pensar de ellos. Y dicho sea de paso, y esto abro un paréntesis, ayer en mi lectura, que todavía no termina porque es una obra enorme, son muchos volúmenes, la historia de la Francia contemporánea de Hippolyte Taine, y estoy en la sección de la Revolución Francesa, que en sí misma son muchos volúmenes, así que no lo he terminado. Y me topé con una parte que es realmente extraordinaria, como dijéramos, la coincidencia. Estaba Taine en esa sección analizando la mentalidad de los jacobinos, que eran los extremistas, podríamos decir los progresistas de la Revolución Francesa en su grado extremo, los comunistas de la Revolución Francesa. Y el análisis que hace de el tipo de personas que creen en una causa absoluta que les da derecho, según ellos creen, a modificar la estructura misma del ser humano, a cambiar el modelo humano. Bueno, los comunistas hablan del hombre nuevo, los jacobinos hablaban del el verdadero republicano, los objetivos que tenían y cómo estaban dispuestos a usar toda clase de crímenes, como ocurrió en la Revolución Francesa con la guillotina, para cumplir con su fin. Es muy interesante porque ahí aparece una manifestación concreta que ocurría en el final del siglo XVIII en Francia, de un fenómeno que es universal. Los creyentes, los verdaderos creyentes, no hablo de los tibiones, de los oportunistas que se suman a una causa por miedo a aparecer como hereje o por conveniencias personales. Estoy hablando de los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos de una fe. Esos están dispuestos a cualquier cosa. Y están dispuestos incluso a este objetivo absolutamente demencial y delirante que nunca funciona, de cambiar la naturaleza humana de acuerdo al modelo que ellos tienen. Y están dispuestos a toda clase de crímenes, porque es tan importante el fin que persiguen. Bueno, lo mismo pasa con los pendejos de izquierda de acá, pues. Piensan que el fin es tan importante, su sociedad progresista, su estado de bienestar, que todo se justifica. Una guerra civil se podría justificar, la violencia se justifica, lo que llaman la violencia revolucionaria, que el país pierda territorios en el sur se justifica, meter quinta columnistas a sabotear el intento que del gobierno a sanear las finanzas y a sanear la situación del país, se justifica sabotear eso. Todo se justifica cuando hay un fin que usted cree que es superior, que es absoluto, que es intocable. Y el señor Einstein, a pesar de que es un tipo evidentemente inteligente, es un seguidor, es un discípulo de esa fe. Digamos que es más que cualquier feligrés, es un obispo de esa fe, un cardenal incluso. Así es que entiéndase lo que está haciendo Einstein como algo más que un intento de favorecer a algunos amigotes o algunas personas con las cuales tiene una relación íntima de años, como con la señora Tapia, que trabajó con él en la Universidad Arcis. No, no es solamente eso, esto es un tema mucho más importante y por eso tengamos claro que no se ha vencido a esta gente, no se ha eliminado la presencia tóxica de esta gente. Van a seguir actuando desde otras posiciones en que los puso la historia y van a seguir actuando con el mismo fanatismo, con la misma miopía intelectual, con la misma intensidad emocional, con la misma furia, con la misma determinación. En ese sentido, uno no se deshace jamás de esta gente. Uno los puede arrinconar, uno los puede controlar, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Bueno, vamos ahora a algunos de los sponsors que hacen posible este programa, junto con los ciudadanos que han decidido colaborar con nosotros en Patreon, otros en Flow. Les doy nuevamente mi agradecimiento. Este programa no existiría, estos apoyos sencillamente no existiría. Se los agradezco muchísimo y aprovecho a la pasada de recordarle mi libro Resurrección, que es el último de la saga, que yo no sabía que iba a ser una saga, simplemente hace muchos años dije viene una revolución y escribí Tsunami, y después vino el gobierno de Boric y escribí todos los libros que siguieron, y ahora termina ese grupo de libros con Resurrección.
que espero que exista una resurrección de nuestro país. Es una esperanza que me hago, no, no tengo certeza en absoluto de que vaya a ocurrir. Bueno, ese está disponible en elvillegas.cl/tienda, así como también está disponible para no tirarse por la ventana. En la segunda edición de ambos libros son ediciones no muy grandes y ya también se están acabando muy, muy rápido. Y entremos ahora a otros de nuestros sponsors. Fastmark, empresa de carga internacional, una empresa chilena que trae desde Estados Unidos lo que las empresas o los particulares necesitan. Atiende a personas y a empresas. Grandes cargas, pequeñas cargas, con la misma eficiencia. Fastmark.cl. Continúo con el laboratorio Neuromed Lab, que, entre otras cosas, prepara este producto Neuro 300, que yo lo ocupo. Es muy, muy interesante. Es un producto, es un nootrópico que agudizar, mantener sus facultades mentales. Esto es útil para cualquier edad, especialmente para los viejos, supongo. Tiene un producto, un elemento que facilita las conexiones neuronales, le permite mantenerse usted en un mejor estado de atención, trabajar mejor, de eso se trata. Y Neuro 300. Y el otro producto es Tau Plus, que cumple otras funciones. Ambos productos se pueden adquirir y usar sin receta. Ambos productos usted los puede comprar en el laboratorio, en Neuromed Lab, o en Mercado Libre, y en un día los va a tener en sus manos. Yo lo estoy usando hace ya un buen tiempo y realmente he notado los resultados. Uno está, aunque sea un poquito más, a veces ese extra 1, 2, 3, 4, 5% extra de atención o de concentración hace la diferencia. Yo lo noto con el ajedrez. Sin esto me demoro, pongamos, 10 minutos en resolver un problema de ajedrez. Con esto me demoro 8 minutos, digamos, o 2 minutos. No, hay una diferencia que uno la siente. Bueno, eso. Continúo con Oxibiota, que ustedes conocen, un polvito que viene en un sobre, que usted mezcla ese polvito en una cacerola con agua, pongamos, o un recipiente con 1 litro de agua, algo así. Se convierte en un rato, en media hora, en una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso usted combate los malos olores de raíz, porque estas bacterias que usted creó destruyen otras, que son las que inician la descomposición, y es la descomposición la que a su vez causa los malos olores. Muy importante. Usted puede verterlo, el producto, por ejemplo, en el resumidero de la cocina, en el baño. Puede también vaporizar, si se trata de superficie extensa como un jardín, donde hay mucha materia orgánica que se está descomponiendo. Tiene usos muy flexibles y siempre muy eficaces. Los malos olores desaparecen simplemente. Y termino este bloque con Praderas de Frutillar, una iniciativa inmobiliaria, sitios, parcelas de 5.000 metros cuadrados en un sitio precioso que ustedes están viendo en una foto. Todos esos sitios tienen electricidad, agua y fibra óptica. Llegar y conectar a la casa que usted construye ahí o instale ahí, y el panorama es precioso. Esto está en la región de los lagos. En la región de los lagos, para donde usted mire, ve verdor, árboles, robles, unas vaquitas por aquí, unos caballos por allá, otra cosa. Y además está a 5 minutos de Frutillar. Usted toma su vehículo, sale de su paraíso particular y en 5 minutos está en Frutillar, que es una ciudad muy agradable, donde hay de todo. Hay supermercados, farmacias, está el Teatro del Lago, está el lago, obviamente el lago Yanquihue, un lago inmenso, parece un mar. Hay de todo. Así es que usted tiene lo mejor de dos mundos, estimados amigos. Bien, con Quintana. Quintana preside el PPD, el Partido por la Democracia. Algunos de ustedes quizás ya se olvidaron, otros no, de cuál es el origen del PPD. El PPD se originó cuando existía el proceso que llevaría a la restitución de la democracia, cuando todavía gobernaba el general Pinochet. Y entonces se creó este Partido por la Democracia. Era un partido, como dijeron sus fundadores, instrumental, un instrumento para llegar a restituir, para reconstruir la democracia. O sea, no era un partido ideológico. No era, digamos, en lo esencial. A ese partido llegaron a militar, llegaron a formar parte muchas personas de los más distintos ámbitos, algunos del Partido Socialista, otros independientes, de todo. La cosa era, digamos, formarlo y sumarse a los demás partidos históricos para derrotar en el plebiscito a Pinochet y para restituir la democracia. Y eso fue lo que hizo el PPD.
Después el PPD siguió funcionando como partido, por supuesto no dijo, bueno, se acabó el trabajo, ya no somos necesarios como instrumento, nos vamos para la casa. Siguieron existiendo, formaron parte de los gobiernos de la Concertación. Y el presidente actual de ese partido es el señor Quintana. El señor Quintana, en algún momento ustedes quizás lo recuerdan, habló de la retroexcavadora. Había que echar abajo todo con una retroexcavadora. Eso fue en el periodo de la exaltación delirante de la izquierda, cuando ellos sentían que estaban ganando el espíritu, el alma, el corazón de todos los chilenos, con el triunfo de Boric y con todo el periodo que se vivía entonces. Ustedes recordarán que el pensamiento woke, el pensamiento progresista, digo pensamiento porque no se me ocurre otra palabra en este momento, era predominante, era hegemónico. La gente que no pensaba como ellos se tendía más bien a quedar callada porque había la sensación de que uno podía ser agredido. De hecho, muchos fuimos agredidos y atacados y trataron de destruirnos de muchas maneras. Entonces, la gente callaba. Entonces había la sensación de que todo el país estaba con ellos, que todo el país, por ejemplo, iba a votar positivamente la proposición constitucional del primer plebiscito. Y se llevaron una sorpresa muy desagradable, como todos sabemos. Bueno, en esa época era cuando Quintana hablaba de la retroexcavadora, como hablaban todos ellos. Con o sin la metáfora de la retroexcavadora, ellos tenían la idea de demoler lo que era Chile y fundarlo de nuevo. Iban a refundar Chile. O más bien dicho, iban a refundar una cosa que ya no iba a ser Chile, de hecho. Iban a cambiar hasta la bandera. Iba a ser un país multinacional. No sé qué quieren decir con esa estupidez. Multinacional, ¿qué es eso? En un país hay una sola nación. Pueden haber otras etnias, pero la etnia es una cosa y la nación es otra. Son cosas muy diferentes. Ese fue el periodo de la exaltación de Quintana. Pero pasaron los años. El gobierno de Boris dio muestras de su incompetencia abismal, épica, bíblica. Empezaron a ser derrotados, fueron derrotados en ese plebiscito, en las encuestas estaban en el piso. Y bueno, llegó la derrota además con Kast. Entonces hay otro ánimo ahora. Y ese ánimo lleva al PPD a separar aguas del Partido Comunista y de los tontones de la división infantil del Partido Comunista, que son los del Frente Amplio. Y en eso está Quintana, e insiste, dice, en que se van a separar del PC y el Frente Amplio, pero, y esto también lo he dicho ya bastantes veces, no hay que dramatizar. ¿Quién está dramatizando? Esto es simplemente un hecho político obvio, yo lo predije, y yo no solo lo predije, sino que, por así decirlo, lo aconsejé, entre comillas. Dije, para la única manera que tiene los que se llaman a sí mismos socialistas democráticos de sobrevivir es reconstituir una estructura política más o menos de centro-izquierda y, por lo tanto, por implicación, aparte del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y en eso están. Y no solo ellos, sino que también hay algunos socialistas que están, aunque están más encajonados dentro del Partido Socialista, pero hay sectores dentro del Partido Socialista que están en la misma postura. Yo no sé si esto lo hacen público dentro de su partido o no, pero yo sé que hay gente ahí que les gustaría separar aguas del Partido Comunista una vez por todas. Eso es una agonía interna, ideológica, moral y personal que han vivido siempre los socialistas. Estar con los comunistas o no estar con los comunistas. Eso ha sido siempre así. Bueno, la democracia cristiana, los restos de la democracia cristiana, más bien dicho, y hay otros movimientos, los humanistas verdes, creo. Bueno, todos quieren, digamos, constituirse en una oposición distinta, más razonable, más viable y que cuente con el apoyo de alguna parte del electorado, por lo menos. De eso se trata. Y entonces dice, pero no hay que dramatizar. Yo quiero examinar esto un poquito más adelante, pero antes de eso, permítanme hacerme cargo, amigos, de otro bloque comercial de productos y servicios útiles para usted. Por ejemplo, si usted, señor, señora que está escuchando este programa, viendo este programa, es ejecutivo o propietario de una empresa, yo le quiero insistir de que por lo menos una vez al año, así como usted se hace un examen médico, debiera examinar cómo está funcionando la logística de su empresa, allí donde se mueve físicamente su empresa, la fabricación de cosas, la distribución, el almacenaje, el transporte, los movimientos físicos de mercancía, de servicios, lo que sea. Y para eso está Servicios Logísticos de Ingeniería Consultores, que usted los llama, los contrata, examinan
minuciosamente la logística, encuentran lo que está funcionando mal o a media, le ofrecen opciones eficientes, óptimas, y le buscan el personal adecuado. O sea, el paquete completo, estimados amigos. Eso es SLI Consultores. Consúltelo. Es su empresa, ¿no? Continúo con conversas numéricas. Esto es un ingeniero de la Chile que yo conozco, el Mauro, que encontró una manera de enseñar matemática completamente distinta a la que es habitual en los colegios y que produce a tantos niños, porque es el método el que los produce, a tantos niños que les cargan las matemáticas, que les va mal en matemáticas, que incluso ya empiezan a cranear el futuro de sus carreras profesionales mirando para dónde no hay matemáticas, lo cual es una locura. Él les enseña las matemáticas de otra manera, se las hace ver de otra manera y los chicos le pierden el terror, algunos incluso se convierten en muy amantes de las matemáticas y cambian completamente sus perspectivas, sus resultados académicos, sus planes de vida, todo gracias a eso. Fundamental. Yo pasé por eso, conozco esto. No con Mauro, porque Mauro no había nacido cuando yo estaba en el colegio, pero sí, por mi cuenta, en algún modo también encontré otra forma de estudiar matemática y ya no tengo ningún problema con las matemáticas, todo lo contrario. Pero tuve mucha suerte personal. Aquí Mauro les ofrece una manera de lograr eso con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, etcétera. Conversas numéricas. Continúo con compreoro.com, donde usted puede adquirir el metal precioso, oro o las dos cosas, o plata o y plata, en moneda, en lingote y en distintas formas que ya les voy a ir mostrando más adelante, no las tengo aquí en este momento. El oro y la plata como tal, el metal precioso, es no solo una póliza de seguro, algo que nunca pierde valor, sino que hoy en día es la mejor inversión del mercado. Está subiendo el oro y la plata, pero enormemente, y si hay guerra, hay nuevas guerras como yo creo que van a haber, y se sigue desestabilizando la economía mundial, más valor va a tener todavía el oro y la plata. Así que si usted está pensando dónde invierto que sea seguro y que sea bueno, piense en compreoro.com, vaya y compre estos elementos que están certificados por la Universidad Católica como que efectivamente es oro y plata con un 99% de pureza. Sigo con flamencas. Esto es otra cosa, amigos. Si usted quiere tener un espectáculo precioso en su cumpleaños, en el abuelito que llegó de España, en un matrimonio, como hice yo con una de mis hijas, o usted quiere amenizar un evento corporativo de una manera distinta, o una salida con los trabajadores de la empresa, tener un espectáculo entretenido, bonito, o usted tiene un restaurante y quiere tener un espectáculo algún día, como hacen ya en el restaurante La Casa del Jamón, pero también lo pueden hacer en otros restaurantes. Bueno, todas esas cosas usted las puede lograr comunicándose con flamencas.cl. Bueno, les quiero contar algo que es parcialmente personal y parcialmente puede tener un interés para ustedes también. Ya se los mencioné hace un rato, pero voy a entrar en más detalle. En el siglo XIX en Francia nació, creció, se educó, se formó y produjo su obra un gran pensador que se llama Hippolyte en francés, Taine, T-A-Y-N-E, Taine. Escribió muchas cosas. Escribió un libro que se llama, por ejemplo, muy interesante, Filosofía del Arte, etc. Pero en la Francia contemporánea, donde analiza lo que era la monarquía y donde analiza la Revolución Francesa, Hipólito Taine llegó diría, la culminación de su trabajo como historiador, como analista, como sociólogo, en fin. Una obra fantástica que yo les recomiendo que ustedes se consigan, se puede conseguir. Está en el idioma original, francés, yo tengo una traducción al inglés que bajé de, de Amazon. No sé si está en castellano, pero ustedes pueden buscar, probablemente está en castellano. Es una obra realmente extraordinaria. Yo he leído mucha historia y nunca antes había visto un historiador que se documentara, o por lo menos que manifestara cómo se había documentado de una manera tan exhaustiva como hizo este hombre. Cada capítulo de su libro, cuando trata un tema, tiene docenas, cientos de notas que usted va al anexo y a su vez esas notas no son dos o tres líneas con un nombre, con un autor que el historiador leyó, sino que el texto completo es impresionante, el trabajo de este hombre. Y uno aprende mucho. Miren, uno aprende
cómo funcionaba realmente eso que llaman la monarquía absoluta de Luis XIV, XV o XVI, especialmente Luis XVI ya al final, que no era para nada muy absoluta, que era bastante, digamos, vivible en muchos sentidos, que era muy despelotada, había muchas injusticias, como en todo sistema social, había una serie de situaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desmoronó esa monarquía? ¿Qué pasó con la psicología, con la mentalidad de los privilegiados de ese régimen? Está todo tan bien explicado, estimados amigos, y ustedes ven los símiles, las analogías con situaciones de otros periodos históricos previos o posteriores, actuales, históricos. Ustedes ven qué pasa con las élites cuando llevan demasiado tiempo acomodándose en un régimen que les permite disfrutar privilegios que ganaron sus tatarabuelos, pero que ellos no más que reciben el rédito, la reciben los beneficios, pero no hicieron nada para obtenerlo. ¿Cómo se van ablandando, se van reacomodando, se van refinando, pero al mismo tiempo perdiendo la capacidad para la brutalidad, incluso muchas veces necesaria para mantener los intereses que se tienen? Es muy interesante. Y luego tenemos el de la Revolución Francesa, donde su análisis es magistral, de las brutalidades, de las locuras, de la mentalidad que se impuso, de dónde vino esa mentalidad, toda la obra, por ejemplo, de Jean-Jacques Rousseau, toda la ideología, que uno recuerda mucho el wokismo, la ideología, digamos, completamente cantinflera y fuera de lugar, digamos, fuera de contexto, fuera de la realidad en concreto. Una ideología construyendo fantasía acerca de la naturaleza humana, de la naturaleza de las sociedades, y luego a partir de esa fantasía intentando imponerlas a la realidad, y como la realidad resistía a eso, o sea, la realidad de los seres humanos que se resisten a que les vengan a poner la pata encima, estas cosas se convierten, esos idealistas con los ojos en blanco, se convierten en carniceros, en verdugos. Ustedes ven el proceso entero. Esto, entre paréntesis, entiéndase bien, no es un juicio de valor sobre esa revolución o cualquier revolución. Estamos simplemente examinando cómo proceden las revoluciones. Independientemente que puedan tener resultados que a la larga, con un costo inmenso humano, resultan beneficiosos. Eso es otro tema. Estoy simplemente diciendo cómo operan. Y ustedes lo ven eso para las mil maravillas con este trabajo fantástico de Hippolyte Taine, un gran pensador, que naturalmente en su tiempo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, se encontró con historiadores que eran adoradores, veneradores, feligreses de la Revolución Francesa y no podían aceptar que hubiera habido nada, digamos, reprochable en ella. Entonces, Hippolyte Taine era una oveja negra dentro de ese lote. Pero es realmente una lectura fantástica. Les advierto que es un libro interminable. Estamos hablando de miles de páginas. Por eso que me he demorado, fuera de que tengo la costumbre de leer varios libros al mismo tiempo. Entonces, en estos días en que he estado más o menos que estaba fuera de servicio, digamos, llegué a esa parte y realmente me, me sirvió muchísimo para, no tanto para descubrir como para edificar cosas que yo había pensado. Porque en esto, como les decía en un mail a la gente que está suscrita a los mails míos, hay cosas que uno no necesita ser un genio resplandeciente para saberla y puede llegar a la misma conclusión que el genio resplandeciente, como yo decía ahí en ese mail, 2 más 2 son 4 y ese resultado se llega ya sea uno Einstein o sea uno un ser común y corriente. Es la lógica de la situación la que lleva al mismo resultado. Por ese motivo es que me leí con mucho placer a Taine diciendo, este hombre está verificando que lo que yo pensaba era absolutamente correcto, que este tipo de psicologías políticas, este tipo de feligreses de principio absoluto terminan finalmente en el crimen, en la violencia extrema, tratando de forzar la realidad por medio de la violencia. Bien, permítame recordarles ahora a las personas, especialmente que tienen predios agrícolas, que tienen que tener Safe Fire Trailer. Este trailer que usted lo remolca rápidamente a un lugar donde se inició un fuego, un bosquecillo, una bodega, o algún lugar donde usted no llega con la manguera de jardín, además que en el campo no se usa manguera de jardín, los bomberos van a llegar en horas después, estamos hablando del campo, y el fueguito se convirtió ya en un incendio grande y queda la crema. Usted lo puede combatir de inmediato, llega al lugar, engancha la camioneta, este tráiler que lleva 1 tonelada de agua, extinguidores, una motobomba, manguera, un montón de cosas, llega al lugar y lo extingue o lo controla y evita los problemas. Fuera de eso, este aparato
Con esta misma motobomba con que usted tira un chorro de agua al fuego, usted puede extraer agua de, por ejemplo, una bodega inundada o un campo que con una lluvia quedó demasiado inundado, el campo mismo, las cosechas, lo que usted sembró, y usted puede sacar agua con esta motobomba actuando al revés. Es súper práctica, amigos. Yo creo que si yo tuviera una, no tengo, si yo tuviera un predio agrícola, una de las primeras cosas que compraría sería esto, así como en mi casa tengo extinguidores en varias partes por si acaso. No porque yo quiera que haya un incendio, sino que si hay uno, voy a poder actuar de inmediato. No esperar que se me queme la casa mientras llegan los bomberos. Lo mismo con Safe Fire Trailer. Continúo con Controller, una empresa que optimiza los temas tributarios, estimados amigos, para que su empresa, digamos, no tenga problemas con impuestos internos, para que su empresa funcione bien. Y termino con el ajedrez. El ajedrez es una actividad muy importante para los niños, especialmente, no porque quieran usted transformar a sus niños en maestros del ajedrez, y entre paréntesis, abro paréntesis, les recomiendo un documental que está en Netflix sobre una gran jugadora, Judith Polgar, que es el resultado con sus hermanas Sofía y la otra, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Las convirtió a tres hijas en grandes maestras de ajedrez enseñándoles desde muy niñita. Bueno, pero no es necesario eso. Lo bueno del ajedrez es que forma la mente, la ordena, eh, fortalece o desarrolla los procesos cognitivos vinculados con el análisis lógico de las cosas, con la resistencia mental, emocional necesaria para enfrentar problemas que parecen irresolubles, pero si uno le pone un poco más de pino, uno profundiza en el análisis y puede encontrar una solución. Es muy importante para los niños. Y para los viejos como yo o para los adultos es bueno para mantener, es como ir al gimnasio, mantener sus procesos cognitivos lógicos aceitaditos y funcionando bien. Así es que pónganse en contacto con espacioajedrez.com porque todo el tiempo están partiendo nuevos cursos, nuevas actividades, nuevas cosas relacionadas con el ajedrez. Y lo otro que les quiero contar, ya se los he dicho antes, pero voy a repetir, vamos este año, espero a sacar la segunda edición de Adiós Valparaíso, que es un libro que a mí me gustó mucho hacerlo. Esta vez va a ir con fotos de porteños que tuvieron la amabilidad el año pasado, o creo que ya antepasado, de mandarme fotos personales que tenían de Valparaíso. Hay unas fotos muy buenas de la gente y ahora tuve un problema, que lo voy a confesar. Se me perdieron en el computador, en un problema con el computador, las identidades de los autores de la foto. Entonces tengo una carpeta con las fotos, pero no tengo la carpeta con los nombres. En algún momento le voy a pedir a las personas que me mandaron fotos que me las manden de nuevo con sus nombres para poder poner con cada foto que pongamos en el libro, esta foto es de fulano de tal. Va a ser un libro que espero sacar este año. No es fácil, los libros con fotos y cosas así son mucho más costosos de producir. Fuera de eso, esperamos sacar por lo menos 2 libros de los normales que saco yo este año también. Pero todas esas cosas se las iremos comentando en el curso del año. Espero que los que ya volvieron a su pega o están por volver desde las vacaciones de febrero hayan tenido unas buenas vacaciones, se hayan repuesto, se hayan reanimado. Yo creo que en este momento, por lo menos no la gente de izquierda que están enojados y molestos porque perdieron la elección, pero la gente que votó por el candidato Kast, por la gente que cree que esa ruta era realmente nefasta, hay por lo menos una esperanza que las cosas pueden salir bien. No es seguro, nada es seguro en este mundo, va a ser difícil, pero por lo menos hay la esperanza de que hay una posibilidad, a pesar de todos los obstáculos internos y externos que van a haber. Así que con ese ánimo iniciemos el año, cada cual que ponga lo mejor de sí en su pega, en su puesto por humilde que sea, para ayudar a la reconstrucción, a la resurrección de Chile. Y no olviden mi libro Resurrección a propósito de eso. Bien, sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.